Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más importantes de toda la ciencia, la teoría atómica de John Dalton. Pensemos en él como el arquitecto que por primera vez nos dio los planos de cómo está construida la materia. Antes de nada, una pregunta al aire. ¿Cómo se explica todo lo que nos rodea? O sea, desde el agua que bebemos hasta el aire que respiramos. Pues bien, esa era la gigantesca incógnita a la que se enfrentaba la química antes de que Dalton apareciera con una respuesta que, sencillamente, lo cambió todo. Venga, vamos a sumergirnos en esto. Para entender la genialidad de Dalton, primero tenemos que imaginar cómo era el mundo antes. Un mundo sin átomos. La química en ese momento era como un libro de recetas que funcionaban, pero nadie entendía por qué. Era una colección de reglas sin una explicación de fondo. Los científicos ya conocían estas leyes, Eran como los códigos de construcción de la química. Nombres como Lavoisier o Proust habían puesto piezas muy importantes en el puzzle. Se sabía que la materia seguía unas normas muy claras, pero la pregunta del millón seguía ahí. ¿Por qué? Faltaba la idea que lo uniera todo. Y aquí es donde entra en escena John Dalton. Ojo, porque él no se limitó a añadir una regla más a la lista, no. Él trajo el plano maestro, la idea que explicaba todas las demás reglas. Y con eso cambió la química para siempre. Entonces, ¿cuál fue esa idea tan potente? Pues que todo, absolutamente todo, está hecho de unas partículas diminutas e indivisibles que llamó átomos. Y aquí viene lo más importante. Cada elemento químico que conocemos, como el oxígeno, el hierro o el hidrógeno, tiene su propio tipo de átomo, con una masa y unas propiedades únicas que lo diferencian de todos los demás. Pero claro, una idea así no surge de la noche a la mañana. Como vemos aquí, Dalton le dedicó décadas de su vida. Fue un trabajo minucioso, desde sus primeras anotaciones en 1803 hasta que su teoría quedó bien consolidada allá por 1827. Fue un proceso largo, pero vaya si mereció la pena. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a desglosar los principios fundamentales de su teoría. Pensemos en ellos como las reglas que, según Dalton, rigen cómo se construye todo el universo químico que conocemos. Empecemos por la base, por el propio átomo. Primero, todo está hecho de átomos. Segundo, estos átomos no se pueden ni dividir ni destruir, son la unidad mínima. Y tercero, y esto es clave, todos los átomos de un mismo elemento, por ejemplo todos los átomos de oro del universo, son idénticos entre sí. Y ahora la parte divertida. ¿Cómo juegan estos átomos? Pues las reacciones químicas no son más que un baile, una reorganización de los átomos. No se crea ni se destruye nada, solo se cambia de pareja. La diferencia entre un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno es su masa, y cuando se juntan lo hacen en proporciones sencillas, de números enteros, 1 con 1, 1 con 2, nada de medias tintas. La idea era brillante, sin duda, pero claro, una cosa es tener el plano y otra construir el edificio. Al intentar ponerla en práctica, Dalton se topó con algunos problemas y cometió algunos errores bastante importantes. Esta frase de Dalton es el origen de su mayor acierto y a la vez de su mayor error. Él supuso algo que parece muy lógico, que la naturaleza busca la simplicidad. Si dos elementos se combinan, lo más probable es que lo hagan de la forma más sencilla, un átomo de uno con un átomo del otro. Una suposición razonable, pero incorrecta. Y el caso del agua lo ilustra a la perfección. Para Dalton, aplicando su regla de la simplicidad, el agua tenía que ser la combinación más básica, un átomo de hidrógeno con uno de oxígeno, fórmula HO. Hoy cualquiera sabe que la fórmula correcta es H2O. Este error en algo tan fundamental como el agua tuvo consecuencias en todo su sistema. Y claro, el error no se quedó solo en el agua, fue un efecto dominó. Como vemos aquí, su regla de la simplicidad le llevó a proponer fórmulas incorrectas para compuestos clave. Pensó que el amoníaco era NH en vez de NH3, o que el metano era CH2 en lugar de CH4. ¿Era un fallo sistemático que venía de esa primera suposición? Y por si fuera poco, hubo otro gran tropiezo. Dalton se negó a aceptar la ley de los volúmenes de Gay-Lussac. Gay-Lussac había demostrado con experimentos que los gases se combinaban en proporciones de volumen muy simples, algo que encajaba como un guante en la teoría atómica. Pero Dalton, por sus propias razones, nunca lo aceptó y perdió una pieza clave del puzzle. A ver, si se equivocó en las fórmulas y encima rechazó pruebas que le habrían ayudado, ¿por qué es una figura tan importante? Pues porque a pesar de sus fallos, su trabajo sentó una base. Una base imperfecta, sí, pero esencial. La base sobre la que se construyó todo lo que vino después. Y este es el punto fundamental. La teoría de Dalton fue, con todos sus peros, el primer sistema coherente que conectaba los elementos, la masa y las reacciones en un único marco. Por primera vez, la química tenía una explicación de verdad, una lógica interna. En resumen, su legado es inmenso. Su teoría por fin dio una explicación a esas leyes que ya se conocían, introdujo el concepto de peso atómico y creó un marco que permitió a otros, como Avogadro, llegar después para corregirlo y perfeccionarlo.
Dalton puso los cimientos. El edificio de la química moderna se construyó encima. Y terminamos con esta reflexión. La historia de Dalton nos enseña algo muy potente sobre la ciencia. El progreso no siempre consiste en tener la razón a la primera. A veces lo que se necesita es una idea imperfecta, pero revolucionaria para poner el mundo en movimiento.